Importante renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips, y o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta ficción. Nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Uniendo la galaxia. Capítulo 2. Despertado. El sonido de la sirena de una ambulancia resonaba por las calles de la ciudad mientras varios coches se apartaban para dejarle paso. Por suerte, el hospital más cercano en Musutafu no estaba lejos de la playa. Mirko y Ryukyu decidieron asegurarse de que la niña, quienquiera que fuera, recibiera la atención necesaria antes de regresar a sus agencias. De las dos, Ryukyu era la más preocupada. Quería saber por qué la niña estaba en ese avión y qué le había causado la ceguera. También murmuró que quería a su amo. ¿Quién era su amo? ¿Un padre? ¿Un tutor? ¿Era una especie de esclava? Mirko también estaba preocupada por el bienestar de la niña, pero más que eso, sentía curiosidad. Ese avión en la arena, a punto de ser remolcado, era diferente a cualquier otra aeronave que hubiera visto antes y no tenía ni idea de qué pensar. ¿Lo había construido ella misma y el vuelo de prueba había salido terriblemente mal? ¿O acaso era solo una especie de conejillo de indias para algún científico loco? Tenía otras ideas en mente, una que parecía imposible, pero ya se enfrentarían a ellas cuando llegara el momento. Cuando la ambulancia llegó al acceso del hospital, Ryukyu volvió a su forma humana, dejando atrás su forma de dragón, y aterrizó bien esta vez, a diferencia de la caída que había sufrido antes en la arena. Aún sentía algo de arena entre las piernas por eso. Mirko saltó de su lomo antes de que se transformara y se colocó junto a su compañera profesional. Ambas observaron cómo los paramédicos salían del vehículo y comenzaban a llevar a la chica pelirroja al interior del edificio. Las dos las siguieron y comenzaron a explicar la situación a los médicos. Ella estaba dentro de una especie de aeronave que se estrelló en la playa. Hice todo lo posible por frenarla, pero seguía siendo muy agitada. El médico alto y rubio iba de un lado a otro entre la chica y Ryukyu mientras escuchaba atentamente la explicación. Veamos, no se aprecian heridas evidentes bajo la ropa. Aunque sí tiene un corte considerable en la cabeza. Le pondremos puntos y la revisaremos pronto. No tuvieron que caminar mucho más hasta que llegó el momento en que los héroes tuvieron que quedarse en la sala de espera. Los médicos llevaron a la niña de vuelta tras las puertas y ahora el dragón y el conejo tuvieron que confiarle su cuidado. Ryukyu se dirigía a sentarse en una de las sillas cercanas mientras Mirko se giraba en dirección opuesta. Bueno, me voy. Nos vemos luego. Antes de que uno de sus pies metálicos pudiera dar un paso, Ryukyu la agarró del brazo y la detuvo. No vas a abandonar a la policía otra vez antes de que lleguen. Comillas ahí, por favor. Odio tener que responder las mismas preguntas una y otra vez. Ryukyu no estaba dispuesta a ceder. Tras unas palabras, Mirko se dio cuenta de que no tenía sentido discutir con la heroína número 9. Se dejó caer en la silla junto a ella y ni siquiera se molestó en disimular su aburrimiento. Comillas entonces ¿a dónde van a llevar ese avión las personas a las que llamaste? Mirko se incorporó, recordando la llamada que había tenido hacía poco con el equipo de limpieza. Hay un almacén no muy lejos de aquí. Deberían conservarlo y hacer que algún científico o alguien similar venga a examinarlo para asegurarse de que no sea peligroso. El héroe dragón asintió. Si bien incidentes como este eran raros, existían protocolos para manejarlos. Cuando algo caía del espacio, el objeto en cuestión era transportado para ser examinado y revisado en busca de cualquier peligro para los humanos. Si se trataba de un meteorito, se exhibía en un museo de ciencias. Cualquier otro objeto, como desechos espaciales o equipos averiados, se fundía. Las puertas se abrieron de nuevo y entraron algunos agentes de policía junto con el detective Tsukauchi. Detective, saludó Ryukyu. No pensé que lo vería esta noche. Comillas, ¿sí? ¿De verdad necesitas estar aquí para esto?, preguntó Mirko. Normalmente no respondió el detective a ambos. Pero las noticias ya están cubriendo el accidente esta noche en casi todos los canales. Solo quiero asegurarme de que no cunda el pánico. Comillas, ¿quieren que hablemos con los medios de comunicación sobre esto?, preguntó Ryukyu. Más tarde sí, pero no ahora. Necesito poneros al día sobre lo sucedido. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado? Los tres miraron a su alrededor y Mirko le preguntó a un médico si había habitaciones libres. Los condujeron a una y la puerta se cerró tras ellos, con un par de policías vigilando afuera.
Mientras Mirko y Ryukyu volvían a sentarse, el detective Tsukauchi sacó una libreta y un bolígrafo. De acuerdo. Cuéntame qué pasó. Y así lo hizo Ryukyu desde lo alto. Patrullaba los cielos cuando, a lo lejos, vio lo que parecía un meteorito. Voló para interceptarlo y evitó por poco ser alcanzada por un fragmento de escombros con forma de anillo. Será mejor que le digas a Selkie o a alguien que un trozo de basura espacial cayó al océano, comentó Mirko. Le avisaré cuando terminemos aquí. Adelante, Ryukyu. La heroína dragón continuó contando el resto de la historia. Usó sus pies para frenar el avión y redirigirlo hacia la playa, donde se estrelló contra la arena. Algo que hizo que Ryukyu recordara otra vez que debía sacarse la maldita arena de los zapatos. Una vez que se levantó, Mirko llegó para apagar los incendios y vio el avión. Luego sacaron a una joven adolescente de entre los restos y la trajeron al hospital. El detective dejó de escribir al oír eso. Solo había ido al hospital porque, según le habían informado sus agentes, allí se dirigían los dos héroes que estaban en el lugar de los hechos. No sabía nada de la chica. Había una niña en ese vehículo. ¿Y está aquí?, preguntó con preocupación en su voz. Está en la parte de atrás recibiendo atención médica, pero está inconsciente. Probablemente no obtendrás ninguna respuesta de ella en unas horas, le informó Mirko. Asintiendo con la cabeza, Tsukauchi anotó algunas cosas más en su blog de notas. ¿Llevaba algún tipo de identificación?, preguntó. No vimos nada, pero no le revisamos los bolsillos, respondió Ryukyu. Si es que tenía bolsillos, añadió Mirko. ¿Viste la ropa que llevaba? ¿Esa túnica vieja y todo eso? Parecía que debería vivir en un templo en lugar de volar en aviones de aspecto futurista. Ryukyu no era de las que juzgaban a nadie por su estilo. ¿Quiénes eran los héroes profesionales para juzgar eso? Había visto muchísimos disfraces extravagantes. De hecho, algunos de los primeros que había usado eran una locura en retrospectiva. Sin embargo, a pesar de todo, no podía estar en desacuerdo con lo que decía Mirko. La ropa que llevaba la chica parecía algo que se usaría en una ceremonia sagrada. Sea como fuere, llevaba puesto una especie de cinturón multiusos. Quizás haya algo ahí. Lo analizaremos cuando terminen de atenderla. Por ahora, ¿alguno de ustedes planea quedarse? Mirko dijo que no, mientras que Ryukyu dijo que sí. La heroína conejo quería quedarse para escuchar las noticias sobre el niño cuando llegaran, pero tenía otras cosas que hacer antes de irse a dormir. Ryukyu, en cambio, se quedaría hasta escuchar las noticias y luego regresaría por la mañana con Nehire-chan para ver cómo estaba. De acuerdo, no hay problema. Pero cuando te vayas de Ryukyu, me quedaré junto con otro oficial de servicio para protegerla. Ninguno de los dos podía refutar la lógica del detective. Ninguno conocía aún la historia completa de la chica, ni si era solo una niña, una villana o algo completamente distinto. Mantenerla bajo vigilancia hasta que pudieran desentrañar su misterio era la decisión correcta. Muy bien. Ahora que ya terminé con eso, me voy de aquí. La heroína conejo se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta. Que duermas bien, Rumi. Te juro que voy a hacer un bolso con tus escamas. Dicho esto, Mirko cerró la puerta tras de sí, dejando a Ryukyu riendo suavemente junto al detective. ¿Realmente te gusta molestarla, verdad?, preguntó Tsukauchi con una sonrisa burlona. Me divierte ver cómo alguien como ella se altera por algo tan insignificante. Luego le tocó el turno de levantarse y comenzó a caminar de regreso a la sala de espera. Pero antes de hacerlo, se giró para ir en la otra dirección. Comillas, ¿a dónde vas para sacarme la arena de los zapatos? El detective soltó una risita y se dirigió a la sala de espera para sentarse a la espera de noticias sobre la chica. Unos minutos después, Ryukyu se unió a él, con los pies y los zapatos limpios de arena. Mientras esperaban, la heroína dragón volvió a contactar con su becaria y le dijo que se fuera a casa a descansar. Quería que estuviera lista por la mañana. Nehire asintió y se despidió, dejando a Ryukyu charlando con el detective Tsukauchi. Esperaron unos 15 minutos más antes de que saliera otro médico y los llamara. Era una mujer baja y delgada, con el pelo morado y apenas unos centímetros más baja que el detective. ¿Está bien, doctor?, preguntó Ryukyu. Ella va a estar bien, respondió el médico sin dudarlo. Ryukyu suspiró aliviado al oír eso y Tsukauchi también suspiró. ¿Son buenas noticias?, dijo. Sí, hubo que suturarle la herida en la cabeza, pero algunos de los médicos de aquí pudieron curarla enseguida. Aparte de eso, la examinamos y no parece tener ninguna otra lesión. Y gracias a que Ryukyu atrapó el avión en el que viajaba, el traumatismo craneal no fue nada que no se pueda solucionar con analgésicos.
Comillas, oh, gracias a Dios. Ryukyu se alegró mucho al saber que el niño iba a estar bien. También le echamos un vistazo a los ojos. Cuando la doctora dijo eso, Ryukyu centró toda su atención en ella. Tsukauchi, por otro lado, miraba a las dos mujeres con confusión. Comillas, un momento, ¿y qué pasa con sus ojos?, se preguntó en voz alta. Ryukyu se estremeció un poco al recordar un detalle que no había mencionado en su informe. Cierto. Olvidé mencionar esto, pero cuando abrió los ojos para mirarme, vi que era ciega. Esto sin duda sorprendió al detective, cuya expresión adquirió un matiz de alarma. Ciego. Creí que habías dicho que las lesiones eran mínimas. La doctora alzó las manos en señal de defensa para calmarlo, al igual que hizo con Ryukyu, poniéndole una mano en el hombro. No, detective. Lo que dije es cierto. Sus heridas del accidente ya están tratadas. Sin embargo, sus ojos parecen haber estado así durante bastante tiempo. Esto no supuso un gran alivio para Ryukyu con respecto a este asunto. Comillas, como puedes saberlo. Tras muchos años tratando a pacientes con ceguera, he aprendido algunas cosas. No parece haber cicatrices alrededor de sus ojos ni ningún signo de herida que pudiera haberle causado algo así. Por eso, creo que podemos afirmar con seguridad que nació sin vista. Tanto el profesional como el detective se detuvieron un momento para asimilarlo. ¿En qué estaría pensando esa chica cuando decidió subirse a ese avión? ¿Se trataba de algún tipo de experimento diseñado específicamente para personas ciegas o simplemente no quería hacerlo? Ninguna pregunta se respondía realmente y las dudas no dejaban de acumularse. Comillas, quizás su ceguera tenga algo que ver con su peculiaridad. Ryukyu lanzó su idea. En realidad, eso es imposible. Ella no tiene ninguna peculiaridad. Eso hizo que la confusión se propagara aún más rápido. Comillas, no solo es ciega, sino que además no tiene ningún don. Ryukyu no pudo evitar sentir lástima por esta chica. Cuando le hicimos la radiografía, le examinamos los pies. Resulta que las articulaciones de sus dedos meñiques son iguales a las de las personas sin poderes. Esta niña no tiene ningún poder. Ahora todos sentían lástima por la niña. ¿Ser ciega y estar indefensa? ¿Qué crueldad le deparaba el destino? Vale, es ciega y no tiene ninguna peculiaridad. Optemos por algo más sencillo, el detective insistía. Comillas, ¿sabes su nombre? Una vez más, la doctora negó con la cabeza de un lado a otro. Aún no, comillas, ¿y su identificación? ¿Tiene alguna?, se preguntó Ryukyu. La ropa que llevaba puesta no tenía bolsillos y registramos las riñoneras que llevaba en el cinturón. Por lo que pudimos ver, no tenía ninguna identificación. Pero esta chica sí que tiene algunas cosas de aspecto extraño. Una vez más, el doctor captó la atención del policía presente y héroe profesional. Comillas, ¿de qué tipo de cosas estamos hablando?, preguntó Tsukauchi. Comillas, doctor. Lo necesitamos aquí. Las tres cabezas se giraron para ver a una enfermera de pelo azul haciendo un gesto con el brazo hacia su superior. En respuesta, la doctora hizo un gesto con el brazo y asintió a la enfermera antes de volverse hacia Ryukyu y Tsukauchi. Mire, podría responderle más preguntas, pero ahora mismo tengo otros pacientes que atender. Esta chica, sea quien sea, está descansando y no sería buena idea despertarla. Vuelva mañana por la mañana y podremos continuar donde lo dejamos. A ambos les gustó. Fue una noche larga, no solo para ellos, sino probablemente también para la chica. Lo mejor era dejarla descansar y que se despertara cuando quisiera para que pudiera responder algunas preguntas por sí misma. De acuerdo. ¿Y su nombre, señora? Doctora Sara Aoki. Ahora, por favor, discúlpeme. Sin nada más que decir, la doctora Aoki se marchó hacia la enfermera que la había llamado, dejando a Tsukauchi y Ryukyu solos. Será mejor que vuelva a mi agencia. Seguro que tendré que rellenar algunos formularios, se lamentó la heroína dragona, sin muchas ganas de afrontar esa parte de su trabajo. Bien. Te dejo entonces. Tsukauchi miró entonces a sus oficiales que habían entrado con él al edificio. Tamakawa. Un oficial con la cabeza de un gato atigrado naranja se acercó y se puso firme. Comillas, sí, señor, respondió el policía gato. Estarás aquí conmigo esta noche. Hasta que Ryukyu y Mirko regresen mañana, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nadie, excepto los médicos que atienden a esta niña, entre en su habitación para verla. ¿Estás de acuerdo? No hay problema, Tamakawa, no dudo. Comillas, ¿estás seguro de que estarás bien hasta entonces? Detective. Ryukyu solo quería asegurarse. Tsukauchi restó importancia a su preocupación con una sonrisa. Créeme, no hay nada que unas cuantas tazas de café no puedan solucionar.
Un último gesto de la heroína número 9 y ella abandonó el hospital. Al salir por la puerta principal, pudo observar claramente lo que hacían los demás policías. Los agentes estaban formados alrededor de la puerta, manteniendo a raya a la prensa. Cuando Ryukyu salió, los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse y una ráfaga de micrófonos se alinearon frente a la heroína profesional para intentar obtener una declaración sobre lo sucedido. Comillas Ryukyu. Por aquí. Comillas ¿puedes contarnos qué pasó? Comillas fue un impacto de meteorito, Ryukyu. Comillas estamos siendo atacados desde más allá de las estrellas. Comillas ¿crees que esto aumentará tu número en las filas? Ryukyu suspirando, supo que debía decir algo. Se enorgullecía de no ser como algunos héroes como Endeavor, que simplemente los ignoraban y los dejaban sin nada. Al menos podía ofrecerles algo para tranquilizarlos. Levantó ambas manos hacia la prensa y, por suerte, captaron el mensaje y empezaron a guardar silencio para que pudiera hablar. Hasta el momento, no se ha aclarado nada de lo sucedido esta noche, pero estamos trabajando arduamente para esclarecerlo. Les aseguro que en cuanto podamos brindarles información, lo haremos. Por ahora, tendrán que esperar las respuestas, al igual que nosotros. Ahora, con su permiso, me retiro. Le hicieron algunas preguntas más mientras se alejaba de las cámaras, pero las ignoró y, cuando tuvo espacio, volvió a transformarse en dragón. Les ofreció un espectáculo a las cámaras de noticias al impulsarse desde el suelo y volar por encima del horizonte en línea recta hacia su edificio. Comillas ojalá eso los calme por un tiempo. No quiero que ninguno de ellos se acerque a esa niña hasta que tengamos una idea de cuál es su estado mental. E incluso entonces, es dudoso. Con el paso de las horas, la noche avanzaba y la actividad de gente normal y de villanos intentaba robar o provocar un susto. Durante toda la noche, el hospital permaneció en silencio, con los médicos haciendo rondas y revisando ocasionalmente el estado de la misteriosa chica. No se oía ni un solo sonido de ella mientras dormía, salvo el de su respiración y el suave pitido del monitor cardíaco conectado. Tenía una vía intravenosa en el brazo y le habían quitado la ropa para ponerle una bata azul de hospital. Así transcurrieron horas, un poco después del amanecer, hasta bien entrado el sábado. Musutafu bullía de nuevo. No tanto por la actividad comercial, sino más bien por los niños que, de vacaciones escolares, recorrían la ciudad para divertirse con sus amigos. En el cuarto piso del hospital, Tsukauchi y Tamakawa tomaban su tercera taza de café de su turno de guardia, mientras que dentro, la joven seguía dormitando. Finalmente, comenzó a despertarse. Maestro. Podía oír el silbido de los disparos de Blaster al pasar junto a su cabeza mientras corría hacia su nave. Comillas maldita sea. No la dejes escapar. No. ¿Por qué? En la cabina de su caza, podía oír los chirridos y pitidos de su droide, que prácticamente le gritaban al oído. Comillas no lo sé. Solo llega al rin y dale un puñetazo. El pitido del monitor cardíaco comenzó a aumentar a medida que la niña se movía de un lado a otro. Una vez más, mientras estaba sentada en su asiento en su nave, pudo oír otra serie de pitidos que se comunicaban con ella como si algo estuviera conectado a la parte central de la nave. Comillas me da igual, R3. Donde sea. Salta ya. El pitido se hizo cada vez más rápido. Como era la única en la habitación, nadie podía verla, pero varios objetos a su alrededor comenzaron a levitar. El equipo médico, el monitor, incluso la cama en la que estaba, se elevaron unos centímetros del suelo. Lo último que le vino a la mente fue la sensación y el sonido de los motores al arrancar y cómo la presionaban contra el respaldo de su asiento. Justo antes de que alcanzaran la máxima potencia, algo la golpeó y sacudió su nave en otra dirección. El impacto hizo que se golpeara la cabeza contra algo duro, dejándola inconsciente. Comillas NOO ruido sordo. Chocar se incorporó bruscamente en la cama. Luego soltó un gruñido al ver que su cama, y casi todo a su alrededor, volvía a caer al suelo. Algunas cosas no cayeron tan fácilmente. El monitor cardíaco y el soporte de la vía intravenosa se desplomaron. El pitido que ahora oía era rápido y luego se ralentizaba. Lo siguiente que oyó la chica de cabello rubí fue el sonido de una puerta abriéndose y alguien entrando. Giró la cabeza hacia donde provenía el ruido, presintiendo que había alguien allí. ¿Está despierta? Era una voz masculina la que escuchó. Comillas detective. Doctor. La chica está despierta. Tamakawa se hizo a un lado mientras Tsukauchi y el Dr. Aoki entraban sorprendidos por lo que veían. La chica estaba despierta, sí, pero ¿qué había pasado para que todo se cayera?
El doctor corrió frenéticamente y volvió a colocar todo en su sitio. Una rápida inspección reveló que nada estaba dañado, salvo algunos rasguños menores, y la bolsa de suero seguía intacta. Una vez que todo estuvo en orden, le puso una mano reconfortante en el hombro a la chica. Tranquila, querida. No intentes moverte mucho, la voz del doctor Aoki sonó en un tono tranquilizador. Tsukauchi entró un poco más y se colocó al otro lado de la cama, junto a Aoki. Con una cálida sonrisa, miró a la chica ciega. Aunque ella no podía verlo, el detective deseaba sinceramente entablar amistad con ella. Hola, señorita. Mi nombre es el detective Naomasa Tsukauchi. La mujer que está a su lado es la doctora Sara Aoki. No vamos a hacerle daño. Solo queremos ayudarla. La chica parecía ahora más confundida y giraba la cabeza de un lado a otro, hacia donde estaba el detective y el médico que le estaba frotando el hombro. Comillas, un médico, y un detective. Su voz aún se estaba despertando, por lo que sonaba cansada. Así es, respondió Tsukauchi asintiendo levemente. Solo necesitamos que nos respondas algunas preguntas. ¿Te parece bien? La niña se acomodó en la cama y sintió un dolor sordo en el lado derecho de la cabeza. Al tocarse la cabeza, notó algo que le envolvía la cabeza. Al tantear, se dio cuenta de que era una venda. Comillas, ¿te duele la cabeza?, preguntó el doctor Aoki, cada vez más preocupado. No. No, está bien. Gracias. La chica esbozó una leve sonrisa para tranquilizar a su doctor. Luego volvió a mirar a Tsukauchi. Responderé a sus preguntas, detective. Pero, ¿podría responder primero a algunas de las mías? Está perfectamente bien, señorita, lo siento. Pero no sé su nombre. Tsukauchi escuchaba atentamente. Camilla Sarro. Se había encontrado un nombre. Ahora sí se podía avanzar de verdad. Miró a Tamakawa, y el oficial con cabeza de gato supo de inmediato lo que su superior quería. Salió y se comunicó por radio con los de su comisaría. Tsukauchi lo oyó desde fuera dando el nombre para que la gente corriera, mientras volvía la vista hacia Camilla. Ahora dígame, señorita Sarro. ¿Sabe de dónde es usted? Cuando comenzó el interrogatorio, Tamakawa acababa de guardar la radio en su cinturón cuando Ryukyu y Mirko entraron. Oficial Tamakawa, saludó Ryukyu. ¿Ha visto a Nejire-chan? Le dije que ya debía estar aquí. El policía felino ladeó la cabeza con cierta confusión antes de recordar. ¿Quién? Ah, tu nueva becaria. No, no la he visto. Qué raro. No es propio de ella llegar tarde. Mirko la ayudó a retomar el buen camino. Puedes llamarla más tarde. Ahora mismo necesitamos información. ¿Qué pasa? La chica ya se despertó, ¿o qué dijo mientras se volvía hacia Tamakawa? Sí, de hecho, lo hizo. Justo antes de que ustedes dos llegaran. Tsukauchi le está haciendo algunas preguntas. Además, tenemos su nombre, Camilla Sarro. Camilla Sarro, repitió Ryukyu. Comillas, podemos entrar a verla. Podrás hacerlo en unos minutos. Pero primero el detective quería saber si estarías de acuerdo en examinar las cosas que encontraron con ella. Quizás así puedas obtener más información sobre ella de la que probablemente él obtendrá. Los dos profesionales se miraron y se encogieron de hombros. En ese momento, era un plan tan bueno como cualquier otro. Comillas, ¿dónde están sus cosas? Mirko ya estaba impaciente. Tamakawa los condujo inmediatamente por el pasillo a otra habitación que tenía todo eso. Mientras tanto, Ryukyu llamó a Nejire y descubrió que había llegado tarde porque se había ido la luz en su apartamento la noche anterior y eso había reiniciado su despertador. Así que se estaba vistiendo en ese momento y pronto saldría. Aceptando la situación, el héroe dragón colgó el teléfono y se detuvo cuando ella y Mirko llegaron a la habitación a la que se dirigían. Una vez dentro, se acercaron a una mesita y Tamakawa se acercó con una cajita y la ropa y las botas de Camilla extendidas. Uno por uno, metió la mano en la caja y sacó objeto por objeto para colocarlo en fila sobre la mesa. Primero fue su cinturón, luego lo que había en los bolsillos del cinturón. Esos objetos parecían ser un pequeño disco con un altavoz en la parte superior, un pequeño dispositivo ovalado gris, también con un altavoz y pequeñas antenas en el centro, y un par de binoculares de aspecto negro. Otra mano salió y entregó 6 pequeños frascos de un líquido azul desconocido. En el extremo de los viales había pequeñas agujas cubiertas por un sello protector. Los dos últimos objetos que Tamakawa sacó de la caja eran 2 tubos metálicos largos, cada uno de más de 30 centímetros de largo y entre 3,8 y 5 centímetros de ancho. Ambos eran del mismo tamaño, pero su forma y aspecto general eran muy diferentes.
En la mano izquierda sostenía uno que parecía tener un tono rojizo con grabados de extraños símbolos y espirales. En el extremo superior, tenía una parte superior de color plata pulida de unos 7,5 centímetros de largo con 3 ventanas en 3 lados. El otro era más negro con un borde de plata pulida alrededor de la base y el cuello. El centro era de plata y el cuello delgado de bronce pulido. La punta se extendía como una linterna. Ambos tubos compartían la ubicación de un pequeño botón en la parte superior central. Los colocaron y Ryukyu y Mirko no pudieron apartar la vista de ellos ni un instante. No sabían qué eran, pero eran tan magníficos. Intrigantes. No tenían ni idea de para qué servían, pero los tres presentes podían percibir que estaban diseñados con elegancia. ¿Todo esto? ¿Qué demonios es?, se preguntó Mirko. No tengo ni idea, respondió Tamakawa. Debería dejarlos solos. Tsukauchi quería que volviera. Al parecer, la cabeza de gatito gigante es un buen consuelo para los niños. Ryukyu no pudo evitar reírse al pensar en ello. No lo decía con mala intención, por supuesto, y Tamakawa se lo tomó con buen humor. Así que salió de la habitación, dejando a los dos héroes a cargo de revisar el asunto. ¿Qué opinas?, le preguntó Mirko a su compañero héroe. No estoy seguro, respondió Ryukyu. He derrotado a muchos científicos malvados a lo largo de mi vida, pero nunca he visto ningún laboratorio con tecnología como esta. ¿Me lo estás diciendo? Ni siquiera puedo empezar a explicarte qué es todo esto. ¿O qué podría ser? ¿Y esto? La heroína conejo señaló la ropa. Tomó la túnica y la examinó detenidamente, sin encontrar detalles distintivos como bolsillos o cremalleras. Lo mismo ocurrió con los pantalones y la capa. ¿Comillas qué son estas cosas? ¿Y quién se las pone para volar en un maldito avión? Comillas quizás algún tipo de traje de vuelo nuevo, sugirió Ryukyu. Poco probable. He tocado trajes de vuelo antes. Esto no se parece en nada a eso. El héroe número 9 pasó la mano por encima de la tela de la túnica y confirmó que era cierto. Eso no está diseñado para volar. Pero ¿y sí? Oh. Lo vio al volver la vista hacia la capa. La tomó por los hombros y la alzó. Al hacerlo, Mirko también lo vio. Había algunos pequeños agujeros en la tela. Pero no parecían rasgados ni desgarrados, como si se hubieran enganchado con algo. Parecían perforados directamente. Y a juzgar por lo pequeños que eran los agujeros, ambas mujeres llegaron a la misma conclusión. Comillas, esta chica estaba siendo atacada a tiros, murmuró Ryukyu. Eso parece. Y seguro que tuvimos muchísima suerte de no recibir ningún disparo. Dejando eso para otro momento, las dos volvieron a revisar su equipo. Ya habían examinado los tubos, aunque supusieron que tal vez solo eran linternas para uso general. Observaron los pequeños objetos parecidos a altavoces, los binoculares y los frascos. Mirko tomó un frasco mientras Ryukyu tomaba el pequeño altavoz de disco. Notó que las 3 patas laterales podían girar, pero no le vio mucha utilidad. Vamos, ¿qué estás? Sintió un clic al presionar en el centro y, de repente, se proyectó una pequeña imagen en luz azul que flotaba a escasos centímetros del disco. Mirko miró hacia allí, completamente desconcertado. La imagen giratoria en el disco se parecía mucho al avión en el que Camilla se había estrellado la noche anterior. Solo que esta imagen mostraba cómo era antes de sufrir daños. Comillas, ¿qué demonios? Eso es un holograma. Sí. Como Ryukyu intentó algo, presionó su dedo sobre el aparato de nuevo y la imagen se apagó. Vale, esto es raro. Frascos con un líquido extraño que desconocemos. Unos prismáticos raros, un proyector de hologramas, y todavía no sabemos qué son esos tubos o lo que sean. Esto es... ¿Qué es ella? ¿Es una rata de laboratorio? No lo creo, tecnología extraña, ropa extraña, líquidos extraños. Casi me hace pensar. Ryukyu se contuvo de seguir con ese pensamiento, preocupada de parecer un poco loca delante de Mirko. Esto no pasó desapercibido para la heroína conejo. Vamos, escalas. Si tienen alguna idea, compártanla con la clase. Cualquier sugerencia es bienvenida en este momento. Comillas, aférrate a ese pensamiento, Rumi. Ryukyu suspirando, se giró y volvió a mirar a su amiga. Solo se me ocurre una posible solución. Y les va a parecer una locura. Comillas, y eso es comillas, y si Camilla no es, ¿de aquí? Mirko estaba confundida, como se podía apreciar en la expresión de su rostro. Comillas, ¿qué demonios tiene que ver su lugar de origen con esto? No, no, no. Lo que quiero decir es, oh, Dios mío, tengo que decirlo. ¿Y si ella no es de la Tierra? En cuanto la pregunta salió de sus labios,
Todo el ruido alrededor de las dos heroínas profesionales se detuvo. Ryukyu no podía creer que acabara de soltar esa idea, pero ya no había vuelta atrás. Lo único que pudo hacer fue observar cómo el rostro de Mirko se contraía, pasando de la sorpresa, casi la ira. Como si le ofendiera que siquiera se le hubiera ocurrido. ¿Cómo no? Sí, no. Absolutamente imposible. Rumi, creo que la mayor parte de esto dice lo contrario. Vale, Ryuko. Te llamo por tu nombre de pila. Así que escucha bien. Los extraterrestres. No. Existen. Todo eso son solo tonterías de películas. Vivimos en un mundo donde más del 80% de 9.000 millones de personas poseen un superpoder único que les otorga habilidades que van más allá de toda definición de anormalidad. ¿De verdad me estás sugiriendo que la vida fuera de nuestro planeta es lo más ridículo que jamás hayamos escuchado? Comillas, estás intentando sugerirme que una chica ciega y sin poderes podría ser de Marte. Bueno, no sabemos si ella viene de Marte. Comillas, por Dios. Mirko se dio la vuelta frustrada, sacó su teléfono y empezó a teclear furiosamente. Mirko, ¿qué estás haciendo? Voy a llamar a los chicos que vinieron a recoger su avión anoche y a terminar con esto ahora mismo. Pulsó el botón de llamada y se llevó el teléfono a la oreja. En cuanto sepamos que su avión es solo un experimento de algún científico loco que confirme que es una humana normal como nosotros. No una extraterrestre. Hola. Sí, escucha, soy Mirko. Conéctame con tu jefe ahora mismo. Entonces Ryukyu se acercó a ella. Ponlo en altavoz. Yo también quiero oírlo. Mirko se encogió de hombros y lo hizo, sosteniendo el teléfono frente a ella cuando se escuchó una voz. Comillas, hola, es Mirko. ¿Qué llevas en ese avión? Se oyó como el teléfono del otro extremo se le caía de la mano al hombre y golpeaba el suelo. Entonces, los dos héroes profesionales oyeron al mismo hombre maldecir y forcejear para recoger su teléfono del suelo. Comillas, claro. Señorita Mirko. Hola de nuevo. Lo que nos hizo conseguir anoche. Bien. Bueno, verá, en realidad estaba esperando para llamarla porque, bueno, cuando le cuente lo que le voy a contar, no me va a creer. A Mirko no le gustó esa sonrisa burlona que se estaba formando en el rostro de Ryukyu. Comillas, ¿qué me estás diciendo aquí, Haru? El tal Haru titubeó un poco antes de hablar. Mira, la cosa es la siguiente. Recogimos algunos fragmentos de metal del avión mientras lo inspeccionábamos. No se parecían a ningún tipo de metal que hubiéramos tocado antes. Así que los enviamos a un laboratorio forense para que los analizaran. El investigador forense no pudo descifrarlo, así que llamó a un amigo que conocía en el laboratorio. Le envió el fragmento a él y lo examinó. Le hizo todos los análisis posibles. ¿Y qué me dice? Tras una leve tos y otro momento de torpeza, parecía que Haru tenía miedo de pronunciar esas palabras. Este elemento, sea lo que sea, no aparece en la tabla periódica. Es más, está lleno de otros metales, ninguno de los cuales, al parecer, se encuentra en ningún otro lugar. Y si este metal existe sin provenir de nuestro planeta, entonces tiene que ser de otro. De verdad creo que este avión es una nave espacial alienígena. Por lo general, era necesario mucho para dejar sin palabras a alguien como Mirko. Pero esta era una ocasión muy excepcional. Coma joder, mierda. Mientras Haru continuaba con su explicación y conclusión, la heroína conejo quedó atónita ante las pruebas que apuntaban a que Camilla provenía de otro planeta. Aunque seguía sin poder articular palabra, la sonrisa de Ryukyu permanecía, pero por dentro estaba tan sorprendida como su amiga. Escuchar que existía otra vida era algo que jamás había imaginado, y sin embargo, allí estaba. El primer contacto se había establecido oficialmente. Y fue con una chica humana ciega y sin peculiaridades. Ese pequeño recordatorio hizo que la sonrisa de Ryukyu se desvaneciera, reemplazada por una expresión de profunda preocupación. Si Camilla realmente era una extraterrestre y la noticia se difundía, podría estar en grave peligro. Villanos de todas partes irían tras ella para venderla al mejor postor y que la diseccionaran y experimentaran con ella, o quién sabe qué más. Haru, soy Ryukyu. Necesito que me escuches con mucha atención. Puedes hacerlo. El tono tan severo de Ryukyu cambió un poco el rumbo de la conversación. Sí, por supuesto. Necesito que te asegures de no contarle esto a nadie. Si se supiera que tienes esto en tus manos, en una nave alienígena, sería muy malo para ti. Probablemente, desconocidos llamarían a tu puerta o villanos podrían venir a robártelo. Y podrían llegar a la violencia. Lo que Ryukyu dijo también era cierto. Tampoco le convendría a él.
Ella sabía que ese tipo no tenía por qué saber que había un piloto allí dentro. Al fin y al cabo, él llegó para limpiar la nave después de que la sacaran, y ni siquiera sabía de su existencia. Bueno. ¿Qué se supone que debo hacer entonces? Seguro que algunas cámaras de noticias nos vieron remolcándolo. Y nuestra camioneta tiene nuestra dirección y número de teléfono estampados en el lateral. No se preocupe. Nosotros nos encargaremos. Mirko y yo somos héroes profesionales de primer nivel. Tenemos influencia con el gobierno. Podremos contactar a las personas adecuadas para asegurarnos de que sea transportado a un lugar fuera de su alcance. Ni usted ni su empresa formarán parte de esta historia, por su propia seguridad. Comillas Oh, gracias. Muchas gracias. De nada, señor. Ahora, cierre bien la vista y haremos lo que tengamos que hacer. Ryukyu colgó el teléfono y Mirko finalmente salió de su estado de shock. Esto está sucediendo de verdad. ¿Verdad? Me temo que sí. Y tenemos que asegurarnos de que Camilla esté protegida. ¿Crees que eso sea siquiera necesario? Puede que sea de otro planeta, pero es prácticamente humana. No es como si tuviera que esconderse en público ni nada por el estilo. Más allá de su apariencia, ella sigue siendo la piloto de esa nave, y si esto se supiera, sea alienígena o no, la perseguirían allá donde fuera. Es mejor asegurarse de que estos hechos permanezcan en secreto por su bien. Al menos por ahora. Por mucho que lo intentara, Mirko no podía refutar la lógica de Ryukyu. Vale. Vamos a contárselo a Tsukauchi. A ver si se lo cree. El héroe dragón asintió y comenzaron a regresar a la habitación de Camilla. Caminaron sin decirse palabra, aún intentando asimilarlo. Extraterrestres. Eran reales. ¿Quién lo hubiera imaginado? Al salir del pasillo, vieron al detective Tsukauchi apoyado contra la pared junto a la puerta, con una mano en la frente, apretándosela. Comillas detective comillas ¿qué pasa? ¿No cooperó? No, ella cooperó perfectamente. Respondió a todas mis preguntas sin oponer resistencia. Son las respuestas en sí las que no me sirven de nada. Los dos héroes se miraron el uno al otro sin tener la más mínima idea de a dónde podría conducir aquello. ¿Y qué fue exactamente lo que dijo? Preguntó Ryukyu. Creo que lo que sea que le golpeó la cabeza le afectó el cerebro más de lo que ella cree. No paraba de hablar de que venía de otra galaxia y que había llegado a nuestro planeta por error. Ya ni siquiera estoy seguro de que Camilla sea su verdadero nombre. Tsukauchi volvió a mirar a los héroes profesionales y se encontró con una expresión de mayor confusión. Más bien, parecían incómodos. Comillas ¿por qué me miran así? Ryukyu se frotó la nuca y suspiró. Detective, tras revisar las cosas que lleva encima, junto con una llamada telefónica que acabamos de recibir del equipo de limpieza, hemos llegado a la conclusión de que la chica es una maldita extraterrestre, tío. Mirko tuvo la amabilidad de asegurarse de que solo ellos tres lo escucharan. ¿La reacción de Tsukauchi? Para empezar, no podía creer que alguien como Mirko pudiera decir esas palabras. Eso solo provocó que le surgieran más y más preguntas. ¿Esta chica? ¿Una extraterrestre? ¿Qué? ¿Cómo? La mente del detective ya estaba abrumada. Pero a pesar de todo, aún no podía creerlo del todo. No, simplemente no. Tiene que haber otra posibilidad que estamos pasando por alto. Dime todo lo que sabes. Así que los dos lo hicieron. Y mientras lo hacían, Tsukauchi estaba seguro, incluso decidido, de que su don estuviera siempre activado para asegurarse de que no le mintieran. Sin embargo, mientras hacía eso, los tres no sabían que justo al otro lado de la puerta, Camilla tenía la oreja pegada, escuchándolos. Regresó a su cama, algo preocupada por lo que esto podría significar para ella. A través de sus preguntas, poco a poco se le fue revelando la verdad. Cada respuesta que dio era la verdad. Aunque algunas cosas las guardó para sí misma voluntariamente. Si hubieran descubierto que era una Jedi después de lo que acababa de suceder, podría estar en mayor peligro. No podía permitirse correr ese riesgo ahora. Sin embargo, esos pensamientos quedaron un poco de lado cuando recordó la reacción del detective Tsukauchi a sus respuestas. Y las preguntas que le hizo después. Era como si no entendiera nada. Finalmente, comprendió el porqué. Y la llenó de aún más pavor que antes. No entendía por qué había aterrizado en un mundo que parecía tan asustado por la existencia de otras formas de vida más allá de su planeta. ¿Eran realmente tan egocéntricos como para creer que eran la única vida en el universo? ¿Y si eso era así, qué iban a hacerle? Probablemente se la llevarían y la exhibirían como una atracción de feria.
Desde luego, no quería que eso sucediera después de escapar del infierno en el que se estaba convirtiendo su propia galaxia. Comillas, no sé qué está pasando, pero puedo sentir su miedo, y mucha confusión. No saben qué hacer conmigo. Se puso de pie y se acercó a la ventana, apoyando la mano en el cristal. Palpó el centro para encontrar el pestillo. Lo frotó con los dedos, intentando adivinar cómo funcionaba. Cuando lo intuyó, retiró la mano y la mantuvo a unos centímetros de distancia con los dedos extendidos. Se concentró un poco y la palanca que mantenía la ventana abierta comenzó a girar sola. Cuando llegó al final, se oyó como la ventana se aflojaba. Con una leve sonrisa, volvió a concentrarse y la manilla se cerró. Miró hacia la puerta y volvió a percibir sus sentimientos, esperando haber tomado la decisión correcta. Tengo que salir de aquí. Tuyo, retiró la mano y la mantuvo a unos centímetros de distancia con los dedos extendidos. Se concentró un poco y la palanca que mantenía la ventana abierta comenzó a girar sola. Cuando llegó al final, se oyó como la ventana se aflojaba. Con una leve sonrisa, volvió a concentrarse y la manilla se cerró. Miró hacia la puerta y volvió a percibir sus sentimientos, esperando haber tomado la decisión correcta. Tengo que salir de aquí.